Milena. No, La pagan ahí. chicos, buenos días. Raúl Alejandro Márquez. Daniela Salazar. Jessica Cortés. Juan Fernando Gaviria. María Camila Ríos. Natalia Heredia. Natalia Ramírez. Manuela Álvarez. María Alejandra Velázquez. Emanuel Giraldo. Sebastián López. Rafael Porra. María Camila Rendón. Daniela Álvarez. Juan Alejandro Grisal. Carolina García. Santiago Hernández. Juliana Tamayo. Miguel Villazón. Nadly Bonilla. Andrés Felipe Cifuentes. Wendy Carolina Ríos. María José Verdier. Andrés Villada. Lady Rivera. Laura Noreña. Carla Herrera. María Clara Hernández. Juliana Pérez. Laura Echeverri. Juan Pablo Montoya. María Fernanda Arenas. Sandra Zapata. John Sanabria. Ninfa Sánchez. David Vanegas. Luisa Guerra. José Miguel Castro. Esteban García. Esteban. Sofía Salas. Natalie Moreno. Jonathan Gómez. Diego Ceballos.
Diego. Sebastián Arboleda. María Clara Hincapié. Daisy Orozco. Omar Hurtado. Omar. Aura Posada. Mariana Giraldo. Luis Ángel Sotomayor. Juan Pablo Arboleda. Juliana Gómez. Jennifer Caro. Ana María Duque. Aura Hincapié. Giovanni. ¿Quién falta en la lista? Perdón. De los que están. Chicos, ¿me ayudan con la luces? ¿Se acuerdan entonces que para que la clase no se hiciera muy larga, ustedes quedaron que iban a leer semiología, ¿cierto que sí? Entonces, Natalia Heredia. Vamos a empezar con unas descripciones de dermatología, porque vamos empezando un poquitico como a soltar en el tema de semiología, de aclarar como los conceptos de lo que leyeron. ¿Listo? Si me hablan porfa un poquito alto, me ayudan a poderlos escuchar. Empezamos con la descripción. Hablaba un poquito alto que con el ruido del aire aquí adelante se oye. Primero la describí y después digo que... Tú la describes, porque cuando la describes utilizas los tipos de lesiones. Varias pápulas con bordes elevados, menos de tamaño múltiples, con bordes regulares, superficies rugosa, ahí sí, pues, como que dice, a ver. Circulares, redondas, pequeñas, bordes elevados, regulares, bordes definidos, múltiples, y el patrón podría ser ¿Cómo? ¿Perdón? Pues
Reticular. Oh, está bien, no, decirlo fresca. No, no importa. O sea, digan ahí lo que pues bien crean que es y obviamente se trata de que lo miremos. Listo. Sebastián, de las lesiones que describe Natalia, ¿qué crees que se debería corregir o qué propondrías tú de pronto como a cambiar? ¿Te parece que está bien o añadirías algo más? Está bien encaminada. ¿Estás de acuerdo en que son múltiples? No, contables. Pablo. ¿Quién dice que son múltiples y quién dice que no son múltiples? Digo que no son Entonces, si ustedes ponen contables, quiere decir que las van a contar, pues me imagino, ¿sí o qué? ¿O no? ¿Cuántas tiene, pues? Yo no voy a pelear eso, pues sí. ¿Cuántas lesiones, o sea, les parece útil y práctico contarlas? Pues, o sea, si yo las cuento, no termino la consulta, pues. Estaba yo con decir que eran múltiples. Pues por aquí ya voy como en 32. No sé. Son como muchas. O sea, cuando yo veo que las lesiones son muchas, realmente no resulta práctico enumerarlas o contarlas. ¿Sí? Yo puedo decir que son múltiples. Porque realmente, si tiene 2 lesiones, yo puedo decir que tiene 2 pápulas. Si tiene 5, es muy fácil decir que tiene 5 placas. Pero si supera el número, o sea, se vuelve muy difícil obviamente el ejercicio. Y realmente que tenga de 20 o 35, 18 o 52, no me va a cambiar el diagnóstico. El diagnóstico no se va a basar tanto en la cantidad, sino en el conjunto de características que yo voy viendo. ¿Listo? Miren, yo entiendo que cuando uno lee los libros, pues, y los libros son herramientas que me permiten adquirir conceptos pues, para ponerlos en práctica, yo siempre tengo la obligatoriedad de hacer que el conocimiento a la hora de la verdad sea práctico. Porque si lo que a mí me dice en teoría, pues a la hora de no resulta siendo práctico, pues obviamente pierde como un poquito de soporte. Entonces, no sé dónde aparece eso, como por el conteo. ¿Dónde aparece eso del conteo hasta 15 y 30 y más de 30? ¿En cuál? ¿Dónde lo leyeron? Es que me mostraron la semana pasada. Es un librito que va por ahí de preparación de mercado. Bueno, yo no les voy a discutir en eso, pues obviamente porque no vamos a demorarnos en eso. Pero realmente a mí me parece que cuando son tantas lesiones, aunque digamos múltiples, por ejemplo, como dijo Natalia, a mí me parece que está correcto, ¿listo? Porque por lo menos, si algo siempre resalto yo de la dermatología, es que lo bueno es que se vuelve muy objetiva, ¿cierto? Y es que todos vemos las cosas realmente igual. O sea, la subjetividad de dermatología es mucho más poquita que en otras áreas de la especialidad, donde describir un dolor, un síntoma o algo que no es tangible, palpable o visible, se vuelve muy subjetivo entre lo que percibe mi paciente, el cómo me lo transmite y cómo yo lo percibo. Entonces, en toda esa cadena, obviamente, desde el interrogatorio, obviamente uno puede interpretar diferentes las cosas. En dermatología lo bueno es que obviamente el aspecto visual que tienen las lesiones me permite ser objetivo. O sea, si digo múltiples, todos vemos múltiples. Nadie está viendo una, nadie está viendo 2 y nadie está viendo 5. Todos estamos viendo muchas pápulas, ¿cierto? Por definición, pápula es que, Raúl, ¿qué es pápula? Una lesión sobrelevada, que es palpable, menor de 5 milímetros.
Entonces, las lesiones en dermatología yo podría decir que tienen como dos características o dos tipos grandes. Si yo las quiero dividir pues en el grupo más grande de todos, yo podría decir que son las que se palpan y las que no se palpan. ¿Listo? Ahí resumo yo el grupo grande. ¿Listo? Porque obviamente todas van a ser visibles. Las que no se palpan siempre se van a caracterizar porque hay simplemente un cambio en el color y esas se denominan y todas las otras caen en el cajón de las palpables. Si lo que yo palpo es más extenso que alto, se llama placa. Si lo que yo palpo es más alto que extenso, o sea, mide más de arriba a abajo que en su plano horizontal, se llama pápula, si va hasta los 5 milímetros. Nódulo, si alcanza los 2 centímetros. Y tumor, si supera los 2 centímetros. Pero todos tienen la característica y es que se superan en el diámetro vertical comparado con el crecimiento horizontal. Y tienen una característica y es que son firmes. ¿Listo? Eso lo diferencia de las otras que vamos a ver. Si ya la lesión que yo estoy palpando tiene líquido en su interior, se llama vesícula si va hasta los 5. Si me supera de los 5 se llama ampolla o flictena. Pero si lo que hay adentro no es líquido, ya sea seroso, fluido seroso o hemático, sino que es secreción purulenta, entonces se llama, si lo que hay adentro es pus, se llama pustula. ¿Listo? Independiente del diámetro. Las pústulas no van a tener característica de diámetro, aunque si bien las lesiones pustulares son pequeñas, vamos a ver algunas imágenes donde pueden confluir. ¿Listo? Si la lesión no tiene líquido, no tiene pus, no es firme, sino que simplemente al interior tiene contenido semisólido o líquido que está envuelto en una cápsula, se llama quiste, independiente del diámetro. Si la lesión se caracteriza porque hay un edema, que ustedes ya después lo van a aprender a ver, pero ese edema lleva a que la lesión sea evanescente, o sea, mi paciente le aparece en la mañana y se le quita en la noche, le aparece en un día y se le quita para el otro. Ese aspecto evanescente de las lesiones es un abono. ¿Listo? Ese es como el grupo de lesiones primarias en dermatología. Y siempre que yo comienzo mi descripción semiológica, la primer palabra que siempre pronuncio es la de las lesiones primarias. Yo siempre parto de decir si hay una ampolla, si hay una vesícula, si hay pústulas, si hay pápulas, si hay placas o si hay varias, porque obviamente mi paciente puede cursar con placas, con pápulas y con pústulas en la misma enfermedad. Entonces siempre describo las lesiones primarias y después de que yo describo las lesiones primarias voy a describir todo lo que es secundario. ¿Listo? Entonces en este paciente tengo pápulas múltiples, entonces pápulas múltiples, estábamos con Daniela Salazar. Daniela, entonces son pápulas múltiples.
Hay unas que tienen, pues son de diferente tamaño. Pues hay unas que pueden medir más o menos 5 milímetros, hay unas que pueden medir 3. En dermatología hay algunas lesiones que también se denominan polimorfas o monomorfas. ¿Qué quiere decir? Pues que la forma es variada o que la forma es casi que una solita o un patrón que se repite casi en todas. ¿A ti te parece que aquí hay un cuadro polimorfo o monomorfo? ¿Ustedes jugaban a las diferencias en el periódico o no? ¿Ustedes no les tocó eso? Cuando uno miraba y tenía que encontrar las diferencias entre un dibujito y otro. ¿A ti te parece, por ejemplo, que esta se parece a esta, se parece a esta, se parece a esta, se parece a esta, se parece a esta? ¿Cuáles son las diferencias? Son muy sutiles. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, estas dos. Del tamaño. O sea, ¿Cuáles más? sí, por ejemplo, o sea, son muy sutiles las diferencias. Por ejemplo, Una golondrina, pues, bueno, si nos vamos a pegar de cosas chiquitas, obviamente sí, yo te entiendo lo que tú dices. ¿El patrón es monomorfo o es polimorfo? ¿Les parece que son como muy parejitas y muy homogéneas o les parece que son supremamente distintas unas de las otras? Entonces son pápulas de más o menos 1 milímetro de diámetro, porque son casi que puntiformes, ¿listo? Cuando vayan siempre a la rotación, lleven 1 metro o lleven una regla, porque ustedes a veces tienen un poquito de dificultades entre centímetros y milímetros, ¿listo? Y eso es importante porque si digo 5 milímetros o 5 centímetros, pues la diferencia es mucha. Entonces son pápulas múltiples de 1 milímetro de diámetro, de aspecto polimorfo, de color. Color. blanquecina. De color blanco, que confluyen para formar una placa. ¿En qué patrón? Patrón. Se dijo Natalia ahora. Reticular. ¿Qué patrón más o menos sigue la disposición de las pápulas? ¿Como redondeado o no? ¿O no? Si alguien no lo ve, pues me dice, tranquilo. Redondeado. ¿Ustedes saben qué quiere decir reticular? Y cuando veamos enfermedades que tienen patrones en red, van a ver que es súper bonito porque realmente se entretejen como líneas que constituyen una red visible, ya sea de pigmento o de tejido. Sí. Redondeado, circular o numular, es el patrón también para describir cuando tiene forma de moneda. ¿Listo? Área anatómica, pues no sabemos muy bien, pero parece que es como en una extremidad, ¿cierto? Y parece que fuera como en una pierna. Inventémonos pues obviamente la zonita, digamos que esa es como la zona poplítea, digo yo. Ahí pues obviamente estamos inventando un poquito. ¿Tiene alguna otra característica secundaria? Jessica Cortés. ¿Tiene alguna otra característica secundaria? ¿Cuáles serían las características o las lesiones secundarias?
¿Cuáles son las características de la lesión secundaria? El contenido no es una lesión secundaria, ¿por qué? Porque el contenido ya fue un elemento para yo poder escoger la lesión primaria, ¿cierto que sí? ¿Cuáles son las lesiones secundarias que yo sé que existen y que tengo que atender, pues para saber obviamente si el paciente los tiene o no? Si tiene entonces el color. Se llama el color. Las escamas. Juan Fernando Gaviria. De la continuidad. ¿Cómo se llama una solución de continuidad en dermatología? Erosión de úlcera, Una úlcera. contenido, Bueno, entonces una úlcera es fisura, una lesión secundaria. Fisura, ¿qué más? escoriación, Excoriación, descamación, escamación, costra, costras, cicatriz, cicatriz. erosión, ya Sí, la erosión, bueno, pongámoslo aquí. Ahorita hacemos las diferencias entre esas que se parecen mucho. atrofia, ¿Alguna de estas características secundarias que pueda complementar mi descripción con esa? Tengo pápulas múltiples de 1 milímetro de diámetro, monomorfas, de color blanco, que confluyen para formar una placa redondeada que se ubica en el área poplitea de la pierna izquierda, de aproximadamente ¿cuánto? Todas esas papulitas van a confluir y van a constituir una única lesión, digamos, de un diámetro de ¿cuánto? Aproximado. unos 4 o 5 centímetros. De 4 centímetros. ¿Alguna de estas características, Juan Fernando? No, tiene una úlcera como de la mitad, el centro. No, una costra o erosión. Como una escoriación. Con una escoriación central. ¿Listo? Entonces tengo pápulas múltiples de 1 milímetro de diámetro, monomorfas de color blanco que confluyen para formar una placa de un diámetro aproximado de 4 centímetros con una pequeña escoriación central, adopta un patrón redondeado y que se ubica en la pierna, pierna izquierda, en la región poplitea. ¿Listo? Entonces parto de la lesión primaria y doy todas las características secundarias. ¿Listo? Natalia Ramírez. Descripción. Vesículas múltiples, menores de 0.0. Entonces, vamos acá. ¿Cuál de estas lesiones es la lesión primaria? ¿Cuál de estas lesiones es la lesión primaria? Una pústula, ¿Una qué? vesícula, ¿Vesícula? Una vesícula. Entonces, vesícula. Vesículas múltiples. menores de 0.5. Si ya dijiste vesícula, ya se asume que no superan los 5 milímetros de diámetro, ¿cierto? Color Aquí, chicos, está el pastel escrito. Ya. color blanco, pues como amarillento.
¿Forma qué? Nodular. ¿Forma qué? Nodular. Tiene un patrón redondeado. Pues no puedo rayar obviamente, pero... ¿Sí te parece redondeado? Pues el círculo. Bueno, algo más de las características, Natalia. María Camila Ríos. ¿Algo que agregar, completar, cambiar, sugerir? Sí, tiene como escoriaciones secundarias. Características secundarias. ¿Una qué, perdóname? Características secundarias cuando se rompe la vesícula blanco. Bueno, pero eso cómo se describe desde el punto de vista semiológico, porque yo estoy haciendo la historia clínica, entonces, pues obviamente yo tengo que poner qué son las características secundarias. Costra. Ajá. ¿Costra qué? ¿Qué son las costras por definición? Son como pues una corteza cáscara que se produce cuando sale un líquido, ya sea sangre o ya sea pues el propio líquido de la... ¿Sabes qué es lo que hace ese líquido en la superficie? se seca. Se seca. ¿Listo? Es la disecación de fluidos en la superficie. ¿Qué fluidos me pueden salir a mí a la superficie? Sangre, entonces la costra puede ser hemática. ¿Qué más me puede salir a la superficie? De suelo, de mar. Cerosa, una costra cerosa. ¿Y qué otras costras conoces tú o leíste? Otra cosa. Por eso opulento también. ¿Están de acuerdo con esta descripción? ¿Alguien tiene alguna sugerencia o algún cambio que quieran hacer? El Dice, patrón. El patrón. es una dice, ¿Patrón qué? Policía. Policíclico es esto. ¿Listo? Se puede guiar la prueba. Sí, pero se hacen patrones. Vos podés ver patrones anulares o patrones incompletos. Y cuando vos ves círculos dentro del otro, se llama policíclico. ¿Listo? El patrón en diana no solo va a estar dado por los colores, por los anillos, perdón, sino por la intensidad de los colores. Porque en el patrón en diana vos tenés una característica, es que tenés una lesión redondeada, donde el color va variando de intensidad, digamos entre la periferia, el centro, perdón, el punto medio y el centro, ¿listo? Entonces la intensidad del color es la que va dando como el aspecto en diana. Pero otra cosa es que yo tenga anillos dentro de los anillos, ¿sí? O sea, lesiones anulares dentro de la otra. Si yo tengo una lesión anular y dentro de la otra una, y dentro de esta otra, y dentro de esta otra, no son patrones en diana, sino que son patrones policíclicos, ¿listo? El patrón en diana estaba es como por un degradé en los colores del eritema, ¿listo? No por anillos. Entonces, policíclico. Entonces, para mí no son vesículas, ¿listo? Porque su fluido o su contenido en el interior no es translúcido, ni es transparente, ni es ceroso. El contenido es blanco y ese contenido blanco lo da la pus, es un contenido purulento. Entonces no son vesículas blancas, porque si la vesícula es blanca, entonces ya dejó de ser vesícula porque la vesícula es transparente, ¿cierto? Entonces se convierten en pústulas. ¿Listo? Estoy de acuerdo en que son múltiples, ya esto lo podemos quitar. Entonces pústulas múltiples, nodular. Nodular sería una lesión primaria. ¿Dónde tengo el nódulo yo acá? De segundo. De tercero. El segundo. ¿Por acá? ¿Cuál es? Ya por acá. Bácula. ¿Listo? Ahí no hay nódulo porque no hay una lesión que se supere en altura y que supere los 2, de 0.5 a 2 centímetros de diámetro. ¿Listo? Entonces eso no es un patrón realmente nodular, el nódulo es una lesión primaria.
Entonces, pústulas múltiples, esas pústulas tienden a confluir en algunas zonas y se levantan sobre un área de ¿qué? Eritema. Que se levantan sobre un área de eritema. En un patrón herpetiforme, dijeron ustedes, pero resulta que nosotros en dermatología tenemos el herpes simple, pues tipo 1 y tipo 2, pero también tenemos la familia de varicela zoster o el herpes zoster, ¿cierto? Que también es de la misma familia del herpes. Y resulta que si yo digo herpetiforme, pues uno ya me está dando claro que por lo menos tiene una noción del diagnóstico, pero ¿cómo es el patrón herpético del herpes simple tipo 1 y tipo 2? Moriforme. ¿Qué es moriforme? Como el moris. Pústulas múltiples que se levantan sobre un área de eritema, patrón moriforme, y que en el polo inferior, o más o menos a las 7 del reloj, puede ser, tiene una escoriación con una costra ¿de qué tipo? ¿Serosa o hemática? ¿Ustedes ven hemático ahí? Con una costra serosa. ¿Listo? En la lesión anterior habría que decir si es interfolicular. ¿Inter qué? Folicular, pues en literatura que leí hablaba que la pústula podía ser folicular o interfolicular, que era más común que las interfoliculares fueran confluentes. Uno aclararía eso, ¿no? Generalmente en dermatología pasa algo, y es que las infecciones obviamente primarias de piel, pues la puerta de entrada es la piel, ¿cierto? Porque no son siembras de otros órganos, sino que la puerta de entrada. Las puertas de entrada en la piel son dos: directamente por una ruptura o una disrupción del epitelio, que puede ser por un trauma, una laceración, fricción o un daño literal de barrera que permita la inoculación del microorganismo, o una puerta natural que tiene obviamente la piel, que son las aperturas foliculares, ¿cierto? Entonces, el microorganismo o entra acá porque se rompió la barrera, o entra directamente por el folículo. ¿Listo? Cuando tú tienes pústulas, generalmente de tipo folicular, eso va a ser característico de una enfermedad que después vemos más adelante, que se llama la foliculitis superficial bacteriana por estafilococo. Entonces tú ves siempre las pústulas y en la mitad siempre hay un pelo. Siempre. Cuando uno siempre ve el pelo y toda la mitad, es una pústula folicular, pero me hace un diagnóstico directo de una foliculitis superficial bacteriana por estafilococo. ¿Listo? El herpes generalmente, aunque si bien hay formas foliculares y no siempre es exclusivo, pero casi siempre la puerta de entrada es un trauma. ¿Listo? Un trauma, una disrupción como de barrera que permite la inoculación del microorganismo. ¿Listo? Fíjate de hecho que esta tiene como algunas estructuras pilosas como en la periferia, de hecho no es un área como muy vellosa, ¿cierto? Y ninguna de ellas tiene como un componente velloso en el centro. ¿Listo? Manuela Álvarez. Manuela, ¿me ayudas con esa porfa? ¿Tú ya me habías ayudado ahorita? No. De aspecto poliforme, blanquecinas con halo eritematoso sobre una base eritematosa,
¿La lesión te parece circunscrita como esta y también localizada o más difusa? ¿Sí? Entonces, se parece mucho, digamos, a la descripción anterior. ¿Listo? Porque la lesión elemental es la misma, son pústulas. Las pústulas se levantan sobre un área del eritema, como lo hacían también estas. ¿Listo? En estas algunas tienden a confluir y como a pegarse unas con otras y el tamaño va variando como tú lo dices. Hay unas de 1 milímetro y hay otras que pueden llegar hasta 3 milímetros. ¿Cierto? En estas son más monomorfas, digamos, en el diámetro, pero definitivamente son más circunscritas y localizadas. ¿Listo? O sea que si yo simplemente me quedo en la descripción de pústulas que se levantan sobre un área de eritema y obviamente no hago la diferencia entre la primera imagen de pústulas y estas, pues probablemente el diagnóstico me va a ser difícil obviamente de establecer porque se me van a aparecer inicialmente un herpes simple, que es esta imagen, con esta que se llama una pustulosis exantemática, ¿cierto? Porque las características son distintas, porque es que la pustulosis exantemática, el paciente está cubiertico de pústulas por todo el cuerpo de manera difusa, no está circunscrito, entonces eso me va a ayudar obviamente como a diferenciar. Emanuel Giraldo. Emanuel, las lesiones se palpan, ¿listo? Para poderte ayudar ahí con eso. Dime. Placas eritematosas, en borde circunscrito. ¿Borde circunscrito es qué? Pues, O bordes definidos, bordes definidos. placas eritematosas, de bordes bien definidos, te quité como el pastel. Vamos en placas eritematosas, de bordes definidos, Polimórfica, área anatómica. Es como diría, en línea medio así largo, o en tú no solo me estás describiendo estas, ¿cierto? Tú me estás describiendo estas. En mi cuerpo izquierdo, no. O el torso de mi cuerpo. Entonces sería en mi tórax y en mi abdomen izquierdo. Entonces uno cómo incluye el tórax y el abdomen. Porque si yo me pongo en la historia de placas eritematosas, bordes bien definidos en mi tórax izquierdo con mi abdomen izquierdo. O sea, ustedes en la consulta no pueden perder tiempo, muchachos. O sea, entre más les rinda, mejor. Y eso depende, pues, obviamente, de qué tan puntuales y específicos van a ser con ellos. ¿Cómo resumo tórax y abdomen? ¿Cómo se llama eso? Cuando yo estaba chiquito, les enseñaban. ¿Es eso? No. Izquierdo.
A veces hacemos más complejas las cosas y lo simples que son, ¿cierto? O sea, no se enreden con las cosas más simples, o sea, eso está en tronco, ¿cierto? Bueno, placas eritematosas de bordes bien definidos, están en tronco. Están especificadas. Oiga muchachos, yo les Eso estoy no se puede medir en ayudando. diámetro, sino en longitud, ¿no? Sí, tú le dices simplemente la extensión o el espacio que ocupa. Placas eritematosas, de bordes definidos, que se ubican en tronco. Diámetro variable, Si el diámetro es muy variable, que a mí no me parece tan variable, me parece que todas son grandes. Mira, por lo menos esto es el más grande. Es el más grande. Un diámetro mayor, aquí no les voy a pedir yo precisión, obviamente. Yo sé que no estamos frente al paciente y que no tenemos pues cómo medirlo, pero más o menos cuánto pensás pues que puede medir. 3, 10 y 15. Listo. De 15 centímetros de diámetro. Patrón. Indiana o serpentífero. El patrón en diana es un tiro al blanco, ¿cierto? O sea, cuando hacemos patrón en diana es como un tiro al blanco, o sea, es redondo y con los cambios de color, desde el centro hasta la periferia. ¿Listo? Aquí no hay ninguno que sea completamente redondo. Claro que sí, tiene cambios de coloración, porque es que el color de este borde no es igual al color que en la parte interna de la lesión, ¿cierto? O sea, la periferia parece ser más activa y la lesión parece que con ese crecimiento centrífugo que está teniendo va dejando una coloración violácea o parduzca, pues obviamente en la zona. Entonces, Policíclico entonces. hay anillos dentro de los anillos. ¿Cómo denominamos esa de patrón? Serpentiginoso. Sosteriforme es que va por una línea de un dermatoma, ¿cierto? Aquí algunos parecieran tener como un trayecto pues que se insinúa pues como por el patrón lineal y dermatómico, pero este no. ¿Qué más? Características secundarias. Aquí están. No, listo. Y color, algo más que añadir. El eritema es homogéneo en toda la lesión. O cambio de coloración. Yo diría que son unas placas eritematosas, con eritema más intenso en la periferia o en el borde externo de las lesiones y de color pardo o violáceo en la región medial o en la porción más interna o el borde interno de las lesiones, ¿cierto? Que se ubican en tronco con un diámetro mayor de hasta 15 centímetros de aspecto serpentiginoso. ¿Listo? Si yo no pongo nada de esto, estoy dando por hecho que no lo tiene, ¿sí? Porque entonces no va a poner que no descama, que no está ulcerado, no. O sea, si no lo pongo es porque asumo que no lo encontré. ¿Listo? Rafael Porra. Rafael, ¿dónde está? Mira, la mano que yo me pierdo. Se fue Rafael.
Yo sé que no vemos como el macro, que es como la lesión a distancia, ¿cierto? Creo que sobra decir que la lesión se palpa, ¿cierto? Pues seguro como con una primaria o una secundaria. Dime. Secundaria, pero yo no sé, una vegetación. ¿Como una qué? No, díganme tranquilos, chicos, vean. Yo generalmente siempre he tenido la misma metodología en clases, y es que nosotros hagamos la clase basado como pues en casos clínicos, en pacientes. Si yo me siento a hablarles acá en una clase magistral, pues lo que va a pasar es como la última vez, o sea, se cansan, les da sueño, todo. Yo sé que cuando les pregunto se estresan un poquito, pero el estrés también me los mantiene un poquito despiertos, ¿listo? Y dos, se trata de que ustedes me digan, no importa todo lo que ustedes piensan o creen que es. O sea, yo no pretendo que me digan exactamente lo que es, que lo digan con la descripción dermatólogo, pues no, o sea, yo estoy acá pues para enseñarles, para corregirlos, o sea, que díganme tranquilos lo que ustedes piensan que sea. Está bien. No, me parece. Son escalas. ¿Qué es una escara, Rafael? Es una lesión descamativa. Cuando tú te dicen que hay un paciente en medicina interna que tiene una escara, lo vas a ir a evaluar porque tiene una escara, ¿qué piensas tú cuando te dicen que tiene una escara? Pues porque es una lesión pensada en el proceso de levante, pues, ¿cómo decirlo? Pues descamativa. Una escara es una úlcera. Y una úlcera a la que siempre va a tener una connotación, y es que es originada por presión. ¿Listo? Lo típico de los pacientes que están como postrados en cama o que tienen obviamente, pues están en silla de ruedas, que todo el tiempo nos obliga a permanecer en una misma posición, sentados o acostados, las áreas de presión van a generar ulceraciones. ¿Listo? Entonces se llama escara úlcera por presión. Ahí ves una ulceración, Rafael. Entonces, ¿qué ves ahí? Ya te dije que la lesión es palpable, o sea, si yo toco la piel del paciente, yo definitivamente percibo que hay cambios, y el tacto, pues obviamente lo revela. Si ya se convierte en palpable, por lo menos que sé que no es, seguro que no es. Entonces ya sé que no es. ¿Te parece que son pápulas? Está muy alta la lesión y más alta que extensa. Me parece que es una placa. Una placa, ¿listo? Es como una placa. ¿Qué características tiene esa placa? Es descamativa. Es una placa que es descamativa. Esa descamación que tiene en la superficie, ¿te parece muy acentuada, muy notoria, gruesa? ¿O cómo te parece? Pues, me parece que es notoria, pero me parece que como que es como también fina. Mírala como por acá. Esto es una placa descamativa. Mayor de Descamativa fina, ¿cierto? me parece que puede ser como que como mayor de 2 centímetros. De 2 centímetros de diámetro. Patrón reticular. En un patrón reticulado. ¿Qué color tiene? Hiperpigmentado. Hiperpigmentado. Hiperpigmentado café, hiperpigmentado gris, hiperpigmentado azul o hiperpigmentado negro. ¿Cómo? Sí, como parece negro y empieza a ver como violáceo hasta más abajo que llega hasta la negra. Pigmentado de café claro a negro. ¿Listo? O sea que va teniendo casi que todas las tonalidades, porque mira que aquí se ve el color que probablemente es el color incluso del fototipo del paciente, y aquí va teniendo un color más gris y aquí definitivamente es un color negro. ¿Listo?
Una placa descamativa fina con 2 centímetros de diámetro, reticulada, hiperpigmentada de café claro a negro. Listo. Bueno, no tenemos más características secundarias, Rafael. Tiene ulceraciones, fisuras, escoriaciones, costras, cicatrices, atrofias o erosiones. ¿Algún patrón que se vea? Aunque yo sé que la toma es más cerquita, pero se distingue como algún patrón de la lesión. O bordes. Que es irregular, parece irregular. ¿Ves algún borde donde de inicio o donde termine la lesión? Como de bordes mal definidos. Listo. Y digamos que está ubicada en un antebrazo, en el antebrazo derecho, cara lateral externa. A ver, Yo tengo una pregunta. ¿Por qué no lo podría hacer un parche? Porque es elevada, tiene descamación fina, El parche es un término que vas a encontrar mucho en los libros como de la literatura inglesa, pero digamos que nosotros como que no lo adoptamos. El parche, ¿sabes qué es? El parche es como si fuera una maculita con una fina descamación en la superficie, o sea que apenas se permite hacer como perceptible el tacto, o sea es muy sutil. ¿Listo? Si bien es correcto utilizarlo, a mí me parece que puede generar obviamente como un poquito de confusión precisamente por la sutileza. Y realmente entre nosotros, digamos pues como más en la dermatología de nosotros pues española y con las traducciones no lo utilizamos tanto, aunque es derivado pues, más como del idioma. y esa no Pero tendría está fuerte. una lesión secundaria que es una lipotificación. Es una placa liquenificada. La liquenificación te lo da la hiperpigmentación, la hiperkeratosis y la hiperlinearidad. Pero de entrada se constituye en una placa porque tú la palpas y es más extensa. ¿Te recuerdan los nombres, Patricio? Es que usted mencionó ahora que una escara es una úlcera por presión. Y pues, en lo que yo leí decían que una escara era un tipo de cosa, que era una pues, de tejido necrótico. Entonces, No. Una escara es una úlcera que está generada siempre por un efecto de presión, de una superficie ósea que es prominente y que simplemente es una presión constante sobre la piel. Cuando tú tienes una lesión necrótica, pues la lesión necrótica es un tejido literalmente muerto, ¿cierto? Y generalmente ese tejido muerto va a estar en la superficie de una ¿qué? De una úlcera, porque tengo pérdida o solución de continuidad, ¿listo? Entonces yo tengo mi piel, mi epitelio obviamente que se conserva, la ausencia de la solución de continuidad me genera una úlcera, y digamos que ese tejido que me lo originó sobre la superficie, digamos es un tejido necrótico. Pero el tejido necrótico es simplemente como una característica secundaria que tú lo puedes encontrar en muchas cosas. Incluso hay una lesión que se llama el ectima, ¿cierto? Que es una infección bacteriana. Y el ectima se caracteriza porque es una lesión necrótica con un centro negro sobre una superficie ulcerada. Y se genera por un fenómeno más de tipo infeccioso, más no de presión. O sea, no tiene nada que ver los fenómenos de presión. Entonces la escara se deja reservada para todas las que sean generadas por apoyo, por malposición pues, del paciente, por una alteración pues, como en la postura o en el hábito del paciente, obviamente que lo obliga a mantenerse en la misma posición. Y el tejido necrótico simplemente va a ser una característica secundaria. Lo otro es que tú puedes tener un tejido necrótico fácil, con una complicación de un procedimiento quirúrgico, ¿cierto? Una dehiscencia de sutura, si se exponen los tejidos, en una fascitis necrotizante puede haber obviamente tejido necrótico, ¿sí? Pero en las fascitis necrotizantes, las lesiones, aunque si bien tienen necrosis, no tienen la misma profundidad de una escara, son más superficiales, aunque comprometen obviamente pues como toda la dermis superficial, pero son mucho más superficiales y también extensas que no la escara que te da profundidad. ¿Listo? Es básicamente como la diferencia. Vamos a... ¿Qué horas tienen? Perdón. 10 de 10.
Vamos a terminar aquí una cosita para que podamos pasar a la... Chicos, siempre que generen, pues que tengan esas dificultades, generen las dudas, obviamente compartámoslas pues como aquí en el salón para que todos tengamos como los mismos conceptos. Yo creo que desde un principio la idea es que nos pongamos, como que tengamos claras esas características. Ustedes van a leer muchas cosas, incluso en las lecturas de dermatología y de semiología hay una lesión incluso primaria que la describen como verruga, no sé si la leyeron o alguno la leyó, y la verruga en muchos libros aparece como una lesión primaria, ¿sí? La verruga, por ejemplo, para nosotros es un diagnóstico clínico, ¿cierto? Porque la verruga a mí siempre me va a hacer un diagnóstico de una infección cutánea, pues obviamente por PDH. Entonces, yo lo describo más como una pápula filiforme, hiperqueratósica. En la superficie, obviamente, puede ser con un patrón exofítico, un crecimiento exofítico, pero no se considera una lesión primaria. Entonces, no quiere decir pues, que el libro está equivocado, que la doctora que le pasó, pero yo pienso que si unificamos, digamos, a la forma como nosotros trabajamos un poquito, los conceptos van a ser más claros y el trabajo, obviamente, que se viene después es mucho más fácil, pues, como de entender. ¿Listo? Miren, les voy a mostrar acá entre los patrones, el patrón redondeado, que es cuando la lesión adopta una forma en círculo. Fíjense, por ejemplo, que son patrones como el tiro al blanco, para que vamos resolviendo un poquito la inquietud del tiro al blanco. Obviamente es siempre redondeada y lo que cambia simplemente es como la coloración pues, de los anillos. Estos patrones se llaman anulares. Casi siempre una de las dificultades más grandes es entender qué es anular y qué es numular. Lo anular siempre tiene forma de anillo. ¿Qué quiere decir forma de anillo? Es que la enfermedad siempre está activa en la periferia y el centro está respetado. ¿Listo? En cambio, cuando yo tengo una lesión numular, toda la lesión, desde el centro hasta la periferia, está comprometida. Miren, por ejemplo, que en esta se ve un anillo. Dentro de otro hay otro anillo, dentro de otro hay otro anillo, pero no es una lesión en tiro al blanco, ¿cierto? Esa lesión es policíclica, ¿cierto? Entonces tengo varios anillos dentro de otros anillos. A esta se le da el nombre de pupuliforme. Y fíjense que en eso pues puede haber mucha variedad. Miren que estos son otros patrones anulares. En estos patrones anulares no están incluidos unos dentro del otro, sino que simplemente están alrededor y empiezan a confluir los patrones. Pero miren lo que pasa acá. Aquí hay un anillo dentro del otro, aquí hay otras formas como arcuatas o como en arco y que se incluyen unas dentro de otras. Esto no es un patrón en diana, ¿cierto? Esto es un patrón policíclico o arcuato, ¿cierto? Este es un patrón en tiro al blanco, sin duda, o sea, es súper redondito y tiene la dianita en el centro. Patrones, obviamente, este lo vemos después, se llama la blasquitis, que sirve de las líneas de Blaschko también, que es muy característico de muchas enfermedades. Entonces, generalmente cuando yo tengo a mi paciente, hago el interrogatorio como vimos la semana pasada. Después de que hago el interrogatorio, hago el examen físico, hago una descripción y es mi descripción con todas esas características, desde la lesión primaria hasta las secundarias, sus patrones y distribución, lo que me va a permitir a mí siempre hacer el diagnóstico. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo una lesión dermatológica, yo lo primero que tengo que definir es si es una lesión primaria de la piel, o sea, es simplemente el órgano que está afectado, o yo tengo en la piel una manifestación cutánea de una enfermedad sistémica. Nosotros en la primera parte del semestre nos vamos a enfocar en todas estas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ustedes ya han pasado por medicina interna, probablemente conocen muchas de las manifestaciones dermatológicas que puede tener el diabético, el paciente con una enfermedad arterial oclusiva y otras enfermedades incluso reumatológicas, aunque al final vamos pues a hablar un poquitico de ellas, por lo menos de las más frecuentes. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en estos
pacientes que tienen enfermedades puramente cutáneas. Puramente cutáneas quiere decir que el foco donde se inicia todo el proceso fisiológico, sea una inflamación, un tumor, es la piel, o sea, es donde se gesta como todo el proceso pues inicial. ¿Listo? ¿Qué va a pasar en la piel? Lo que pasa en cualquier otro órgano que yo tengo, como puede pasar en el hígado, en el tracto gastrointestinal o en el sistema nervioso central. A mí me puede ocurrir que yo me inflame, a mí me puede ocurrir una infección, a mí me puede ocurrir que me dé un tumor, o a mí me puede ocurrir que me cambie la pigmentación o el color de la piel. ¿Listo? Por eso los 4 grupos grandes de enfermedades dermatológicas siempre los vamos a ubicar como en este cuadrito, porque eso es lo que a mí me permite, después de que valoro a mi paciente, yo hago unas propuestas diagnósticas. Entonces yo pienso que puede ser inflamatorio, habrá que descartar que no sea una cosa infecciosa si me propongo un diagnóstico diferencial o tumoral, y con base en eso propongo un plan de tratamiento, ¿cierto? Obviamente para definir o descartar esto, el examen físico es completo. Yo no les digo, como les dije la semana pasada, o sea, en dermatología el examen es un examen dermatológico, ¿cierto? O sea, yo no voy a hacer exploración genital si el paciente no tiene lesiones genitales. Usualmente si llega con un acné, usualmente no vamos a tomar una presión arterial, aparte porque usualmente son jóvenes. Si es un niño con una dermatitis atópica, yo no le voy a tomar la temperatura, pues porque tiene obviamente una reacción pues, de otras características y el niño se ve tranquilo y todo, pero obviamente dependiendo de la situación a la que yo me enfrente, pues me va a meditar o no complementar mi examen físico para acercarme pues como al diagnóstico. Entonces cuando yo sé que esas son las 4 cosas que pueden ocurrir en la piel, yo sé que tengo 4 opciones a ayudarle a mi paciente. Que si bien su enfermedad es aguda, va a resolverse en un corto plazo, o que muchos, como en muchas enfermedades en medicina, van a caer en el cajón de los crónicos porque hay muchas patologías crónicas. Y frente a lo agudo y lo crónico, también obviamente determino cuál es la mejor alternativa de tratamiento para poder dimensionar los efectos secundarios de la medicación a la que van a exponer al paciente. Entonces, cuando mi paciente tiene un proceso de inflamación, lo correcto es que yo lo ayude a desinflamar. Pues así de sencillo, ¿cierto? ¿Cómo ayudo yo a mi paciente a modular un proceso inflamatorio en dermatología? ¿Cierto? Entonces, la primera línea de antiinflamatorios en dermatología se llaman esteroides. Y es que dermatología, con respecto a todas las otras especialidades, me va a brindar algo que es muy sencillo, es el acceso directo al órgano, obviamente, que está afectado. Para yo poder llegar al hígado, al riñón, al tracto gastrointestinal, pues voy a tener que utilizar terapias sistémicas, ¿cierto? Pero para yo poder llegar a la piel, pues la tengo obviamente como a primera mano, entonces con un tratamiento tópico voy a poder solucionar muchas de las cosas. Por eso los pacientes, gran parte de ellos van a tener terapias tópicas, ¿sí? Pero eso está perfecto cuando yo tengo un paciente que se va a resolver en un corto plazo, que es un ciclo cortico de tratamiento. Porque si mi paciente está enfrentado a una condición crónica, yo me tengo que plantear cuáles son los efectos secundarios de mantener a mi paciente con esteroides por mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando mi paciente tiene la alternativa de esteroides, pero yo sé que me voy a dar un plazo muy largo porque la enfermedad es crónica y es de mantenimiento, entonces yo me voy a ir a pensar en los que llamamos ahorradores de esteroides. ¿Quiénes son los que me ayudan a ahorrar esteroides? Todos los que tengan una actividad antiinflamatoria o inmunosupresora o inmunomoduladora que no me represente a largo plazo, obviamente, ese propósito. Entonces ahí están los inmunomoduladores. ¿Cuáles conocen? Metotrexate, azatioprina, ciclosporina, mofetilmicofenolato, tacrolimus tópico, inhibidores
de la calcineurina, análogos de la vitamina D, como el calcipotriol. Entonces todos ellos son como un arsenal de medicamentos que me van a ayudar a que cuando yo ya no debo utilizar esto, pues recurro a estos pues, para modular el proceso inflamatorio del paciente. ¿Listo? Cuando mi paciente se presenta con una infección, yo siempre lo que me tengo que plantear es cuáles son los microorganismos o los agentes causales que pueden llegar a la piel de mi paciente. ¿Y qué le puede llegar a mi paciente? Una bacteria, un hongo, un parásito, un virus, una micobacteria, para que hablemos de la de crecimiento lento. Me ayudan bacterias, hongos, parásitos, virus, micobacterias. Ya. Y cuando estoy con ellas, también defino cómo va a ser su curso. Crónico, agudo. Esta va a ser agudo y crónico. Eso también me ayuda a definir la alternativa de tratamiento. Cuando yo tengo un tumor, solamente tengo un problema y es que hay una célula que está proliferando de forma descontrolada, que si bien es diferenciada, no se extiende a otros tejidos y no invade, y obviamente no altera su actividad metabólica, inmunológica y no evade los sistemas de control inmunológicos y genéticos, entonces estoy hablando de un tumor benigno. Pero si tiene todas las características y esa capacidad de evadir los controles celulares, pues estoy frente a un tumor maligno, que desde la piel puede hacer siempre a órganos a distancia, igual que cualquier otro. ¿Listo? Y los trastornos de la pigmentación. En la piel tenemos varios colores, ya vimos que había eritema, ya vimos que había hiperpigmentación, que va desde un tono café hasta un tono negro, pero hay otros tipos de colores que podemos tener. Y Giovanni, ¿cuáles son los pigmentos que puede tener la piel? Bueno, para que no me digan los colores, porque ahí me están mencionando los colores, dígame como los cromóforos o los causantes de que el color en la piel se pueda alterar. Esos son diagnósticos clínicos. ¿Cuál es la diferencia entre un fototipo 1 y un fototipo 5 o 6? ¿Qué establece la diferencia entre un fototipo 1 y un fototipo 6? ¿Qué hace que el 1 se queme y que el 6 no se queme? ¿Cuál es el mecanismo protector? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Giovanni. La melanina. Entonces uno de los pigmentos de la piel se llama melanina. Y la melanina va a definir los grados de café, gris, azul o negro. ¿Listo? ¿Qué otro pigmento tiene la piel? Los carotenoides. Y los carotenoides le confieren qué coloración a la piel, Giovanni. Amarillo, naranja. ¿Y cuál es el otro cromóforo importante en la piel? Giovanni. ¿Qué hay acá? ¿Qué color tiene esta piel acá? Rojo. ¿Qué me produce a mí el rojo, ya sea clarito o fuertecito en la piel? Si uno se pone rojo es porque ¿qué hay ahí pues en ese vaso que está dilatado? ¿Qué hay dilatado?
hemoglobina. ¿Listo? Entonces los colores que yo percibo en la superficie de la piel siempre son a expensas de la producción en exceso o de la ausencia de cualquiera de estos. ¿Listo? Yo puedo tener, si no produzco melanina, una lesión hipopigmentada o incluso acrómica, que puede ser blanca. Si tengo exceso en la producción de carotenoides, la piel se va a ver amarilla o se va a ver naranja. Y en la hemoglobina, si falta la hemoglobina, ¿cómo se va a ver? Pálido. Y si tiene exceso, por vasodilatación, por una equimosis o por una púrpura, entonces se ve en tonos eritematosos a purpúricos. ¿Listo? Pero resulta que también la hemoglobina puede dar dos colores cafés. ¿Quién me dice por qué? Y eso es súper común en dermatología también. Por ejemplo, en las lesiones vasculares, y todos ustedes en medicina interna pasaban y veían los viejitos que tenían trastornos vasculares con esa coloración ocre, por ejemplo, de miembros inferiores, que está a expensas de un depósito de hemosiderina, que es un tatuaje directo que produce obviamente el hierro adherido en la piel, entonces también me da un color café. Entonces sería un estadio que como residual, obviamente, ¿cierto? Entonces esos van a ser obviamente los cambios de coloración. Aquí son algunas de las métodos diagnósticos que tenemos. En dermatología, cuando uno hace la residencia, una de las formas en que se burlan un poquito del residente de dermatología es porque dicen que la triada del residente de dermatología es foto, biopsia y esteroide. ¿Listo? O sea, con eso ya la dermatología quedó cubierta. O sea, ya tomó la foto, ya quedó registrado. Ya le puso el esteroide que se va a encargar de aminorar o mejorar un porcentaje muy alto de las enfermedades dermatológicas. Y dos, muchas veces tomamos biopsia. ¿Por qué se toma tanta biopsia en dermatología? Precisamente por el acceso fácil, obviamente, al órgano y al tejido. Listo. Mientras usted contempla una biopsia renal, una biopsia hepática, pues en dermatología obviamente es muy sencillo. Y nosotros hacemos varios tipos de biopsias. ¿Alguien se la sabe? ¿Me quiere ayudar o no? Bien, por favor. Nada. Lo primero es que en la piel yo puedo tener una lesión pequeña donde el diámetro me permite trabajar sobre la lesión, o una lesión de un diámetro mayor. Si yo voy a hacer un estudio de una de las dos, probablemente en un estudio inicial yo puedo estudiar esta y de una vez resecarla completamente, ¿cierto? Eso se llama una biopsia, ¿qué? Excisional o excisional, cualquiera de las dos. Pero si la lesión es muy grande y yo no voy a alcanzar a abarcarla, pues con la biopsia probablemente voy a tomar una biopsia de uno de los puntos de la lesión y esa se llama incisional. ¿Listo? Entonces, esta es la diferencia en cuanto a si logro extraer toda la lesión o logro sacar parcialmente una muestra de la lesión. Pero el cómo la tomo depende de dónde se está originando. ¿Listo? Entonces, si me... Juan Pablo Montoya, ¿me ayuda por favor un momento? Nos ayudan a recordando si quieres se la recuerdas pues a los compañeros.
Entonces la piel está compuesta por 3 capas principales: epidermis, dermis e hipodermis. Entonces en la hipodermis tenemos el tejido celular subcutáneo, ¿cierto? La dermis y la epidermis. La epidermis está compuesta por 5 capas. Que no me recuerdo los nombres. ¿Qué más? ¿Qué le pasó a ese epidermis de Juan Pablo. Juan Pablo? Quedaron como las papilas al revés, ¿no? O sea, tiene una verruga ahí. Acuérdense que esas son las que anclan. Entonces, mientras Juan Pablo se acuerda, él nos va ayudando con el dibujo, pero Andrés Mauricio Villada le ayuda, porfa, con las capas. De la epidermis, Sí, porfa. la basal, la espinosa, la germinativa, la granulosa y la córnea. Germinativa y córnea, ¿cierto? ¿Qué más? Acá encontramos entonces lo que son las glándulas y los folículos pilosos. Las células de Langerhans, de Merkel. Folículo piloso, músculo erector. ¿Qué más? ¿Quién está ayudando? En el tejido celular subcutáneo, pues, tenemos la grasita, los vasos. ¿Quién era el que estaba ayudándote ahí? ¿Sí? Ahora le puede, compañero. ¿Ah? Ya acabamos. Entonces, resulta que mi paciente tiene una mácula eritematosa de 5 milímetros de diámetro, está ubicada en la región del antebrazo, los bordes son bien definidos, es una lesión única. Generalmente si es una mácula, ¿qué quiere decir entonces? Una mancha. Un cambio de color. Tiene eritema, o sea que donde se está generando el cambio de color de ese paciente. ¿Qué capa? A ver, porque ya acá hay vasos, acá no hay irrigación, sino que es por difusión. Entonces ya de entrada sé que no es epidérmica, ¿cierto? Sino que es dérmica. ¿Listo? Porque el componente vascular solamente da inicio a partir de la dermis, obviamente papilar. ¿Listo? Entonces se está originando acá. La lesión es de un diámetro pequeño y obviamente como es macular, pues quiere decir que no la palpo, no está infiltrada, lo que probablemente me sugiera que esté en las capas superiores de la dermis. ¿Listo? ¿Cómo puedo hacer yo para llegar a este sitio, tomarle una biopsia a mi paciente, si yo tengo, un afeitado? El afeitado es un corte que va sobre el mismo nivel de la piel, o sea, yo estoy sobre el nivel de la piel, probablemente tengo una lesión que supera el nivel de la piel, la afeito. Tengo una saucerización, y la saucerización es simplemente otra técnica con la misma hoja, pero que me permite inclinar la hoja para tener más profundidad. ¿Listo?
tengo un punch, que es un cilindro cortante, redondo, que lo meto sobre la piel y me toma una muestra como en un patrón rectangular, listo, vertical. Y tengo una que se llama cuña, que es con bisturí, que me meto hasta hipodermis. ¿Cuál de las tres técnicas puede ser más apta y más apropiada para que en mi biopsia quede representada este tejido sin dejar la muestra insuficiente, porque la puedo tomar muy superficial, y sin excederme, porque obviamente pongo en riesgo a mi paciente con una cicatriz o con una infección? Entonces la idea es que simplemente la técnica me va a definir el plano en el que yo voy a entrar. Voy a tomar muestra epidérmica superficial, media, dermis superficial, media profunda o hipodermis. ¿Listo? Chicos, generalmente que ustedes sepan, obviamente la histología es lo que le va a permitir después que tomemos las decisiones, que las tomamos en consulta. ¿Listo? Entonces esas son las tres técnicas con las que yo defino, y muchas veces, o sea, muchas veces no, siempre es fundamental que usted defina bien la técnica para poder que quede bien representada la lesión. Porque si resulta que era dérmica profunda y usted lo afeitó, el paciente le va a llegar, la lesión persiste o probablemente no quedó representada pues, al ojo del microscopio, que es obviamente donde se va a llevar. ¿Listo? En la línea existen unas, en la piel existen unas líneas que aunque no son visibles inicialmente, van siendo visibles con el tiempo y con la edad, y se van marcando sobre las áreas contrarias a las de mayor tensión. Entonces, generalmente las líneas de Langer tienen que estar presentes y se deben conservar en cualquier actividad que yo haga relacionada a dermatología para hacer mejores cierres, conservar las tensiones a los momentos de las suturas y dejar mejores resultados estéticos. Se llaman las líneas de Langer. ¿Listo? Y nos vamos a pasar a esto. Porfa, se repasan esos términos para que los tengamos presentes en la consulta. ¿Listo? Vayan y toman un fresquito para que acabemos en 20 minuticos, media hora, ¿quieren? Vayan.